Es importante hablar. Le escuchamos a José Almada y ahora con el doctor Rodrigo González Planas. Planas. Rodrigo, ¿cómo estás, doctor? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Gracias por Sí, atendernos, doctor. buenos días, voy a la audiencia y al doctor Almada que veo que está ahí. Sí, doctor, estuvimos conversando con el doctor Almada justamente. Le llamamos también por este tema que siempre está al tapete y queremos un poco escuchar la versión tuya como abogado de la doctora Irum. Sí, ¿Cuál es la postura de usted, doctor? ¿Qué es lo que puedes decirnos? ¿Cuál es la versión que vos podés darnos con respecto a este tema? idealmente no sé a cuál de las dos causas se están refiriendo, porque hay una causa que tiene la doctora Silvana Tazú de acceso indebido al sistema informático y hay otra causa que tiene la doctora Fuster que es por prevaricato, no sé a cuál de las No, dos causas se en están el caso refiriendo. de la doctora Fuster estuvimos hablando con el doctor Almada porque vimos una publicación del diario La Nación con respecto a un informe del Ministerio de Defensa remitido. Entonces, con respecto a ese tema le llamamos al doctor Almada para que nos dé algunos detalles. Entonces, si también vos nos podés dar una explicación cómo está en la investigación ahí desde tu punto de vista. Ya, bueno, realmente lo que alegan los denunciantes es un contrasentido. Ujú. ¿Por qué decimos que eso es un contrasentido? Porque ellos dicen que las propiedades que están en litigio están dentro de la franja de seguridad fronteriza. Sin embargo, si ustedes leen esa ley solamente se aplica a ciudadanos de los países fronterizos. En la misma denuncia ellos dicen que la discusión es con una offshore de las Islas Vírgenes Británicas y otra de Cerdeña, de Creta, no sé, una cosa así, una isla del Mediterráneo. Entonces, no se podría discutir sobre la ley de seguridad fronteriza cuando la discusión se basa en ciudadanos, no es lo que no son limítrofes, sino que no son de América. Mm. Entonces, ese es el contrasentido. Ellos mismos alegan la falta de arraigo porque son personas jurídicas de otro continente. Sin embargo, después alegan la ley de seguridad fronteriza que se refiere a ciudadanos de los países fronterizos. A partir de ahí, ya hay un error de concepto que en un país serio debería impedir que esta denuncia prosiga. Se debería haber desestimado en el momento. O sea, desde tu punto de vista, entonces no hay ningún elemento, no hay ninguna violación legal, entonces por parte de la jueza al sacar esa resolución y ordenar esa, a ver un poco qué es lo que dijo, la obligación de hacer esa escritura pública entonces. Claro, o sea, por lo menos en base a lo que están alegando ellos, a lo que están diciendo y que la supuesta infracción sería haber otorgado el derecho a extranjeros que van en contra de la ley de seguridad fronteriza, pero son extranjeros de otro continente, o sea, la ley de seguridad fronteriza no aplica. Mm. Bueno, y ahí lo que te quiero preguntar también, porque al ver en su momento había leído también, hay un enjuiciamiento de la jueza, y ese enjuiciamiento de la jueza, ahí se habían presentado varias denuncias, y el jurado descartó punto 1, punto 2 y dijo punto 3. Acá la obligación, o sea, la jueza tenía por lo menos la obligación de revisar de oficio, porque si qué hubiera ocurrido, vamos a suponer, si esos accionistas eran brasileños o eran argentinos o estaban en la zona limítrofe. O sea, yo como juez tenía que tener la certeza de que los accionistas de la empresa, no sé, Chaco Boreal, no son brasileños. Yo eso tendría que haber tenido esa certeza, porque si no tengo esa certeza, ¿qué va a pasar si entrego y al final de cuentas me encuentro con que son brasileños o con que son argentinos y que está legalmente prohibido entonces otorgar esas tierras? Bueno, en ese caso tenés que ir un poquitito hacia atrás. Sí. En el primer momento, la parte que representa el doctor José Almada plantea la excepción de falta de arraigo. Quiere decir, son empresas extranjeras y demuestran los poderes, son de otro continente y compañía. En ese momento, la jueza hace lugar a esa excepción de falta de arraigo. Por justamente son empresas radicadas en las Islas Vírgenes, en otro continente y compañía. Ella hizo lugar. Y es la Cámara de Apelaciones la que revocó esa resolución.
Esa sección de falta de arraigo que hablaste. La falta de arraigo, exactamente, que plantearon. Eso se olvida de decir los denunciantes y compañía. Es la Cámara la que revocó en un primer momento, la doctora Tania Irún le dio la razón a ellos con el tema de la falta de arraigo. Pero si la Cámara revoca, la jueza no tiene condiciones a no hacer caso a lo que dice la Cámara. La Cámara es un estamento superior a la primera instancia. Y teniendo en cuenta entonces esa decisión de la Cámara, ella ya toma o adopta esa resolución en base a los documentos que están en el expediente judicial. En base a los documentos que están en el expediente judicial. Ahí hay un poder donde consta que la empresa es del exterior y compañía. Sí. Doctor, y ese famoso comentario que circulaba en los medios de comunicación, en las redes sociales, que ella realizó o sea, dictó la sentencia en un día o 2 días o 1 hora o 2 horas. ¿Qué razón hay en eso, doctor? Bueno, justamente esa es la otra causa, la que está a cargo de la doctora Silvana Otazú. Ahí hay 2 cuestiones. Hay una notebook que le dio el Poder Judicial a todos los magistrados para que ellos puedan hacer los trabajos también desde su casa. Sí. En esa computadora que nosotros presentamos, pusimos a disposición de la doctora Silvana Otazú, está el archivo donde se empezó a relatar la resolución. Y esa resolución se empezó a relatar 2 meses y medio antes. Ahí está el archivo, en la propiedad del archivo figura fecha de creación, sí, y las fechas sucesivas de las modificaciones. Sí. 2 meses y medio tardó en realizarse esa resolución. Y uno no puede alegar que hay alguna irregularidad cuando un magistrado cumple los plazos establecidos en la ley. Ojalá que todos los magistrados cumplan los plazos establecidos en la ley. La mora judicial en este país se debe a que los magistrados no cumplen los plazos establecidos en el Código Procesal, que son 10 días, 20 días para dictar resoluciones y compañía. La Cámara 20 días, o sea, son plazos cortos. Ojalá que todos los magistrados cumplieran los plazos establecidos en los códigos procesales. No puede ser que una jueza sea denunciada porque dictó su resolución dentro del plazo. O sea, esa es mi opinión. Sí, nosotros sí. presentamos la computadora notebook que le asignó el Poder Judicial a la doctora Tania Irún, donde consta que esa resolución empezó a redactarse 2 meses y medio antes de la fecha en que se alzó al sistema informático. Y esa otra versión, ya que estamos hablando tocando las versiones, doctor, es importante que usted nos dé su postura también de que ella retornó cuando tenía permiso de maternidad. ¿Cómo se puede entender? Y esa es una cuestión que deberían hacer un estudio profundo en el Poder Judicial, porque resulta ser que nosotros presentamos también en la carpeta fiscal de lo de Silvana Otazú, ese es el modus operandi del Poder Judicial, como dijo el doctor Martínez Simón en una entrevista con Roberto Pérez. Muchas veces él pedía permiso para cursos, el permiso para el curso salía 3 días después, pero ellos se iban. Muchas veces un juez pedía permiso por enfermedad y la autorización para el permiso llegaba 15 días después. Nosotros presentamos documentos de la Corte Suprema de Justicia que eso era una cuestión habitual, y en el peor de los casos no estamos hablando de un delito. En el peor de los casos no estamos hablando de delito, es un modus operandi del Poder Judicial, y en tal caso podría ser una contravención si es algo, ¿verdad? Sería una falta administrativa, digamos. En el peor de los casos, pero realmente es el uso extendido del Poder Judicial, y ahora se sacan las vestiduras porque ella volvió 2 días antes, ella comunicó y la notificación en tal caso vino después, pero la comunicación de ella se hizo en tiempo y forma. Doctor, lo que nos había dicho la doctora Silvana Otazú era que ella, efectivamente, usted presentó esa computadora y sí, se inició 2 meses y algo antes del dictamento de la sentencia, pero en esa fecha ella estaba de vacación, o sea, en realidad de permiso de maternidad. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Está la comunicación. Ella salió de permiso de maternidad. Maternidad, sí. Pero volvió antes, ha pedido el doctor Vélez que tenía una afección cardíaca. Sí, no, que volvió antes. Y la comunicación se hizo en tiempo y forma. Lo que alegan los denunciantes es que esa
de solución donde Sí. se le da por reintegrada, se le comunicó después de 3 días. Sí, no, pues eso, Pero eso ella yo comunicó creo en tiempo y que forma. el doctor Martínez Simón ya dejó claro. No, lo que yo pregunto es, usted acaba de decirnos 2 meses antes de su regreso, ella inició ya la redacción de la sentencia. Pero en realidad a nosotros la fiscal cuando le habíamos entrevistado creo que nos dijo, cuando eso ella estaba de permiso de maternidad, ¿cómo una jueza con permiso va a redactar una sentencia estando otro en su lugar? Pero me parece simpaticísimo lo que decía, que dijo eso, me parece simpaticísimo. Esa no, justamente el Poder Judicial se le da a los magistrados para que trabajen en su casa, fuera del horario, fuera del fin de semana, pero me parece raro que se trabaje un fin de semana. El tribunal está colapsado de trabajo. Sí, Entonces, ¿cuál es buscar, no sé, el pelo en la sopa? ¿Cuál es el problema que se haya redactado? Ellos dicen por un lado, no se redactó en el día. Ahora que sale, se demuestra que se empezó a redactar 2 meses y medio antes. No, pero ella trabajó el fin de semana. No, pero ella trabajó estando de permiso. Uno puede adelantar el trabajo en su casa, siendo magistrado, siendo fiscal, siendo lo que sea. Y eso no es delito. no, definitivo. Definitivamente acá hay una campaña de amedrentamiento, ya no para la jueza porque la jueza ya dictó su resolución, ya está, es para la Cámara de Apelaciones. Ese es el amedrentamiento, la carrera vaqueta mediática que le están dando para decir, ustedes hacen lo contrario a nuestros intereses y bueno, aténganse a las consecuencias de la carrera vaqueta mediática que le vamos a dar. Si yo Sí. hubiese tenido el apoyo de los medios para cada vez que tenga una sentencia adversa, quejarme, a lo mejor hubiese sido distinto mi rating de sentencias positivas. Pero no es ese el funcionamiento del Poder Judicial. No es esa la libertad que deberían tener los jueces para fallar libre y tranquilamente. La sentencia puede ser criticada, pero hay que cumplirla. Están los medios, los recursos que ellos están agotando, han apelado y bueno, hay que esperar que la Cámara decida y si hay algún tema, si no, es la Corte la que decidirá en tercera instancia. Claro, la fiscal La Fuster nos había dicho, ¿qué vos crees? Hay muchos intereses en juego acá, voy a pedir todos los informes, voy a analizar bien ¿cuál es tu opinión con respecto a eso, doctor? Pero comparto plenamente lo que dijo la fiscal Fuster. Esta causa es gigante, esta causa se mencionó por primera vez, yo no sé si ustedes recuerdan, en las grabaciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, cuando el partner hablaba con Fernández y dice que no, a esto le va esto, vamos a pasarle bien acá, esto lo estoy hablando, el problema de la secta MUC. Por supuesto que está una causa gigante hablando desde el punto de vista económico. Y por supuesto que va a generar controversia y va a generar crítica. No, Lo que yo estoy en contra es en la carrera vaqueta mediática. No, definitivamente No ayuda en nada al por ser funcionamiento del Poder gigante, Judicial. doctor, por ser gigante y tan económicamente rentable, lo que también se le criticó un poco a la jueza el volver y inmediatamente dictar resolución, ¿verdad? O sea, creo que Pero por lo menos lo que no entienden... listado en lo de Silvano Atazú, está listado de todas las resoluciones que se dictaron en esos 2 o 3 días. Esta no es que vino, ella hizo la única resolución. Hay más de 100 resoluciones que se dictaron en ese tiempo. Claro, y eso ya Ellos tiene... pintan y cuentan la verdad. Y eso ya fragmentada. tiene la doctora Silvano Atazú. Doctor, Todo ya tiene la doctora Silvano Atazú. esas acciones que presentan las empresas de las islas, no sé si Caimán o Chipre, algo así era, son nominativas. Realmente yo desconozco ese tema porque yo no solamente de la parte, no Penal. tengo conocimiento intrínseco de la denuncia, de la acción Sí, civil. sí. Yo Sí. me estoy defendiendo, le estoy defendiendo a la doctora de las cuestiones puntuales que alega el denunciante. Puntuales. Yo no entré a analizar, eso tiene que hacer la Cámara de Apelaciones. Yo no estoy facultado, ni siquiera capacitado para analizar desde el punto de vista de la Cámara de Apelaciones si corresponde o no corresponde. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una muy buena jornada. Gracias, Cuando doctor. quieran. Hasta luego. Abrazo, doctor, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor González Planas. Rodrigo, creo que Rodrigo. dijo, porque ellos están varios, entonces. Rodrigo González Planas.